El imperio asirio fue, durante siglos, la estructura de poder más temida y más eficiente que el mundo antiguo había conocido hasta entonces. Su territorio llegó a extenderse desde las montañas de Irán en el este hasta las costas del Mediterráneo en el oeste, y desde las llanuras de Anatolia en el norte hasta las arenas del Egipto en el sur, conformando el primer gran imperio continental de la historia humana. Ningún otro poder de su época alcanzó esa escala de dominación territorial sostenida durante tanto tiempo, y ningún otro ejército del mundo antiguo construyó una reputación tan consistente y tan profunda de brutalidad calculada, eficiencia logística y capacidad de destrucción. Los asirios no conquistaban por accidente ni por inercia expansiva. Conquistaban con método, con propósito y con una maquinaria de guerra que durante generaciones no tuvo rival en toda la región del Oriente Próximo. Para entender la magnitud de ese proyecto imperial, es necesario regresar a mucho antes de que los asirios dominaran medio mundo conocido. Sus orígenes se remontan a una pequeña ciudad del norte de Mesopotamia, a orillas del río Tigris, llamada Asur, que por siglos no fue más que un centro comercial de mediana importancia, habitado por un pueblo semita que compartía lengua y raíces con otros pueblos de la región. Esa ciudad dio nombre al pueblo, al dios principal, y con el tiempo al propio imperio. La historia asiria es, en esencia, la historia de cómo una pequeña comunidad mercantil fue acumulando poder, organización y ambición hasta transformarse en la potencia más formidable de la antigüedad, capaz de someter a babilonios, hititas, elamitas, urarteos, egipcios y decenas de pueblos menores en el transcurso de varios siglos. El camino hacia ese poder no fue lineal ni sencillo. Los asirios pasaron por largos periodos de subordinación a imperios más grandes, por siglos de relativa oscuridad política, por reinados que se extinguían antes de consolidar lo que habían construido. Pero en cada etapa, algo fue acumulándose: una experiencia administrativa, una tradición militar, una identidad colectiva centrada en la figura del rey guerrero y en el dios Asur como motor de la conquista. Cuando las condiciones del mundo antiguo finalmente permitieron la expansión plena, los asirios ya tenían todo lo necesario para convertirse en lo que la historia recuerda: el primer imperio total. Los registros más antiguos que mencionan a los asirios como entidad política reconocible datan de finales del tercer milenio antes de Cristo, pero es en el periodo conocido como el Imperio Antiguo Asirio, aproximadamente entre el año 2000 y el 1800 antes de Cristo, cuando comienzan a dejar una huella más nítida en los documentos de la época. Durante ese periodo, la ciudad de Asur no era una potencia militar, sino un nodo en las redes comerciales del mundo antiguo. Los llamados textos de Kultepe, tablillas cuneiformes encontradas en Anatolia Central que corresponden a colonias comerciales asirias establecidas fuera de Mesopotamia, revelan que los mercaderes de Asur recorrían rutas de cientos de kilómetros para comerciar metales, telas y otros bienes con los reinos de Anatolia, siglos antes de que cualquier ejército asirio cruzara esas mismas montañas como conquistador. Fue durante el reinado de Shamshi-Adad I, que gobernó aproximadamente entre el 1800 y el 1776 a.C., que Asiria conoció por primera vez algo parecido al poder político real. Shamshi-Adad no era originalmente un rey asirio en el sentido estricto, sino un príncipe de origen amorrita, que tomó el control de Asur por la fuerza y construyó desde ahí un reino que se extendió por gran parte del norte de Mesopotamia. Bajo su control, ciudades como Mari, en el actual Siria, y Shubat-Enlil, en el norte, quedaron bajo la órbita asiria. Shamshi-Adad instauró una corte elaborada, nombró a sus hijos gobernadores de territorios conquistados y comenzó a perfilar un modelo de administración imperial que los asirios perfeccionarían siglos después. Sin embargo, ese primer intento de grandeza se desvaneció rápidamente. Con su muerte, el reino que había construido se fragmentó, y Asiria volvió a quedar bajo la sombra de poderes más grandes, particularmente el de Babilonia bajo Hammurabi, y más tarde el de los Mitanios,
un poderoso reino del norte de Mesopotamia, que durante buena parte del segundo milenio mantuvo a los asirios en una posición de vasallaje. El período que los historiadores llaman Imperio Medio Asirio, que se extiende aproximadamente entre el 1300 y el 1050 a.C., representa el primer renacer verdadero del poder asirio. Fue en esa época cuando reyes como Adad-nirari-Prina, Salmanasar I y Tukulti-Ninurta I comenzaron a expandir las fronteras de Asiria de manera más agresiva y consistente. Adad-nirari-Pim derrotó a los mitanios, que llevaban siglos controlando el norte de Mesopotamia, y anexó gran parte de su territorio. Salmanasar continuó esa política de expansión, conquistando la región de Hani-Galbat, que correspondía al núcleo del antiguo reino mitanio, y comenzó a desarrollar prácticas que se convertirían en marca distintiva del imperio asirio, como la deportación masiva de poblaciones conquistadas como herramienta de control territorial. Pero fue Tukulti-Ninurta I, que reinó aproximadamente entre el 1244 y el 1208 a.C., quien llevó ese impulso expansivo a su primera cima verdadera al conquistar Babilonia, llevar al rey babilónico como prisionero ante su Dios y convertirse en el primer asirio en gobernar esa ciudad sagrada. El episodio fue tan traumático para los babilonios que lo recordaron en un texto literario que lo maldice y lo presenta como un sacrílego. Pero para los asirios, fue la demostración de que su poder no tenía límite reconocible. El colapso de la Edad del Bronce, ese periodo oscuro que entre los años 1200 y 1100 a.C. vio caer reinos y civilizaciones por toda la región mediterránea y del Oriente Próximo, afectó también a Asiria. La presión de los pueblos arameos, que en oleadas sucesivas invadieron las llanuras de Mesopotamia y Siria durante esa convulsión, redujo el territorio controlado por los asirios y sumió al reino en décadas de dificultades. Pero paradójicamente, esa misma presión tuvo un efecto que en el largo plazo resultó determinante. Obligó a los asirios a desarrollar un ejército aún más adaptable y eficiente, capaz de enfrentar enemigos móviles, irregulares y difíciles de fijar en campo abierto. La amenaza aramea, en lugar de destruir a Asiria, la templó. Cuando Asiria emergió de ese periodo oscuro bajo el reinado de Asurnasirpal II, que gobernó entre el 883 y el 859 a.C., lo hizo convertida en algo cualitativamente distinto de todo lo que había sido antes. Asurnasirpal II es en muchos sentidos el fundador del imperio neoasirio, ese periodo que los historiadores reconocen como la fase culminante del poder asirio y que se extendió hasta la caída de Nínive en el año 612 a.C. Su reinado fue una campaña de terror y exhibición sistemática de fuerza. Asurnasirpal II reconquistó territorios perdidos, abrió nuevas rutas de expansión hacia el oeste a través de Siria y el Levante, y estableció una política de represalia brutal contra cualquier ciudad o pueblo que se resistiera. Sus propias inscripciones, conservadas en los relieves de su nuevo palacio en la ciudad de Calá, describen con detalle escalofriante lo que les ocurrió a quienes se atrevieron a desafiarlo. Empalamientos, decapitaciones masivas, hogueras de prisioneros, pilas de cabezas erigidas frente a las puertas de las ciudades conquistadas. Esa brutalidad no era simplemente crueldad. Era una política deliberada de persuasión por el miedo, diseñada para hacer que las ciudades siguientes se rindieran sin resistencia antes de que el ejército asirio llegara a sus muros. Bajo Salmanasar Resi, hijo de Asurnasirpal II, que reinó entre el 858 y el 824 a.C., el imperio neoasirio chocó por primera vez con el mundo levantino de manera sostenida. Salmanasar III enfrentó una coalición de reinos sirios y palestinos en la batalla de Karkar, en el año 853, en una de las primeras batallas de la historia antigua de la que existen registros de ambos lados. La coalición, que incluía a los arameos de Damasco, a los fenicios de Hamad
y curiosamente también a un ejército israelita bajo el rey Acab, reunió fuerzas considerables y detuvo el avance asirio, al menos temporalmente. Salmanásar III proclamó la victoria en sus inscripciones, como era costumbre entre los reyes asirios, pero la coalición sobrevivió y el avance hacia el Mediterráneo fue frenado durante años. Aún así, el reinado de Salmanásar III consolidó el dominio asirio sobre el norte de Mesopotamia y estableció relaciones de vasallaje con varios reinos del Levante, incluyendo el reino de Israel, cuyo rey Jehú aparece representado postrándose ante Salmanásar en el famoso obelisco negro, una de las imágenes más icónicas del arte asirio y una de las pocas representaciones contemporáneas de un personaje mencionado en la Biblia. El siglo que siguió al reinado de Salmanásar III fue turbulento. Una serie de reyes débiles, conspiraciones de palacio y rebeliones internas debilitaron el control asirio y permitieron que algunos reinos vasallos recuperaran márgenes de independencia. Fue en ese contexto de relativa inestabilidad cuando ascendió al trono una de las figuras más extraordinarias de toda la historia asiria y posiblemente de toda la antigüedad, Tiglat-Pileser III, que gobernó entre el 745 y el 727 a.C. Su origen exacto es debatido, pero su impacto no lo es. Tiglat-Pileser III llevó a cabo una reforma profunda del Estado asirio, que transformó para siempre la manera en que el imperio funcionaba. Reorganizó la administración territorial, dividiendo las provincias en unidades más pequeñas, cada una gobernada por un funcionario directamente responsable ante el rey, eliminando así el poder de los grandes nobles locales, que habían sido fuente de inestabilidad. Reformó el ejército, introduciendo unidades permanentes de infantería, caballería y carros de guerra financiadas por el Estado y complementadas con tropas auxiliares reclutadas entre los pueblos conquistados. Y llevó la política de deportación masiva a una escala sin precedentes, desplazando cientos de miles de personas de sus territorios de origen para romper las identidades tribales y regionales que podían servir de base para futuras rebeliones. Las campañas de Tiglat-Pileser III fueron igualmente transformadoras. En el este, sometió a los medos y a los persas, que en ese momento no eran más que confederaciones de tribus en las montañas del Zagros. En el norte, presionó a los urarteos, el principal rival de Asiria en esa dirección, un poderoso reino centrado alrededor del lago Van que había sido una amenaza constante. En el oeste, reconquistó Siria y el Levante, impuso tributo a Damasco, a Israel, a Gaza y a varios reinos fenicios, y llevó sus ejércitos hasta la frontera de Egipto. Y en el sur, cuando Babilonia cayó en manos de un rey caldeo llamado Nabonazar, que buscaba independizarse, Tiglat-Pileser III intervino directamente y tomó el trono de Babilonia, gobernando bajo el nombre babilónico de Pulu, convirtiéndose en el primero de una serie de reyes asirios que gobernarían simultáneamente los dos reinos más poderosos de Mesopotamia. Sus sucesores inmediatos, Salmanásar V y Sargón II, continuaron esa política de expansión sin descanso. Salmanásar V fue quien inició el asedio a la ciudad de Samaria, capital del reino de Israel, que resistió durante 3 años antes de caer en el 722 a.C. Con esa caída desapareció el reino del norte de Israel y su población fue deportada a distintas regiones del imperio, generando uno de los episodios más recordados en la tradición bíblica. Sargón II, que tomó el trono en condiciones que aún generan debate entre los historiadores, fue quien completó ese proceso y quien luego dirigió el poder asirio hacia nuevas fronteras. Su reinado, entre el 722 y el 705, fue de una intensidad casi ininterrumpida. Aplastó una rebelión en Babilonia, sometió a los urarteos en el norte, combatió a los cimerios en Anatolia, y construyó desde cero una nueva capital, Dur-Sharrukin, la ciudad de Sargón, cuya edificación absorbió recursos y mano de obra de todo el imperio y cuya grandeza arquitectónica fue diseñada para reflejar el poder absoluto del monarca. Sargón II murió en combate,
En el 705, un hecho inusual para un rey asirio, y que algunos en Babilonia interpretaron como un castigo divino por sus políticas contra esa ciudad. Con Sennacherib, que gobernó entre el 704 y el 681 a.C., el imperio asirio alcanzó uno de sus momentos más dramáticos y más controvertidos. Sennacherib es recordado principalmente por 2 episodios: su campaña contra Judá y el rey Ezequías, y la destrucción de Babilonia. En el primer caso, el rey asirio avanzó con su ejército hacia el levante, sometió decenas de ciudades de Judá, capturó según sus propias inscripciones 46 ciudades amuralladas y sitió Jerusalén. La Biblia y las inscripciones asirias coinciden en que Ezequías pagó un tributo enorme para salvar su capital, aunque divergen sobre los detalles del final del asedio. El episodio quedó grabado en los relieves del palacio de Sennacherib en Nínive, en los cuales el sitio y la conquista de la ciudad de Laquis están representados con un nivel de detalle artístico extraordinario, que hasta hoy se conserva en el Museo Británico. En el segundo caso, la ciudad de Babilonia se rebeló repetidamente contra el dominio asirio. Y en el año 689, Sennacherib tomó una decisión que escandalizó al mundo antiguo. Ordenó la destrucción total de Babilonia, inundando sus templos, demoliendo sus muros y dispersando sus habitantes. Para los pueblos de Mesopotamia, que consideraban a Babilonia como el centro sagrado del universo habitado, ese acto fue una profanación sin precedentes. El hijo de Sennacherib, Esaradón, que gobernó entre el 680 y el 669, tuvo que hacer frente a las consecuencias políticas de esa decisión. Para estabilizar el sur, Esaradón ordenó la reconstrucción de Babilonia, invirtiendo en restaurar lo que su padre había destruido, y se presentó como el legítimo rey de Babilonia, además de Asiria. Pero la gran empresa de su reinado fue la conquista de Egipto, el objetivo que los reyes asirios habían acariciado durante generaciones, sin llegar a concretarlo. Esaradón derrotó al faraón Taharka en el año 671. Tomó Memphis, la capital del norte de Egipto, y se proclamó rey de Egipto, Etiopía y Kush, acumulando en su titulatura un dominio que nunca antes había sido alcanzado por un solo gobernante. El imperio asirio había llegado a su máxima extensión territorial. Asurbanipal, que gobernó entre el 668 y el aproximadamente 627 a.C., es el último de los grandes reyes asirios, y también uno de los más fascinantes. Por un lado, fue un conquistador implacable que aplastó una rebelión egipcia. Saqueó la ciudad de Tebas en el 663, una ciudad tan antigua y tan venerada que su destrucción provocó asombro en todo el mundo mediterráneo, y condujo una campaña devastadora contra Elam, el poderoso reino del suroeste de Irán, que había sido rival de Mesopotamia durante siglos. Por otro lado, Asurbanipal fue también un monarca de cultura refinada, que se enorgullecía de saber leer y escribir en cuneiforme, algo inusual entre los reyes, y que dedicó décadas a construir en Nínive la primera gran biblioteca de la historia, reuniendo decenas de miles de tablillas con textos literarios, religiosos, médicos, adivinatorios y científicos de toda Mesopotamia. Entre esas tablillas estaba la versión más completa que conocemos de la epopeya de Gilgamesh, el poema épico más antiguo de la humanidad. La biblioteca de Asurbanipal en Nínive fue destruida con la caída de la ciudad, pero paradójicamente esa destrucción por incendio cosió las tablillas de arcilla y las preservó para la posteridad. Lo que hoy sabemos sobre la literatura sumeria y acadia se debe en gran medida a ese accidente de la historia. Con la muerte de Asurbanipal, o quizás poco después de ella, el imperio asirio comenzó a desintegrarse con una velocidad que sorprendió a sus contemporáneos y que ha fascinado a los historiadores desde entonces. El problema era estructural y tenía raíces profundas. El imperio había alcanzado dimensiones que ningún aparato administrativo de la época podía controlar de manera estable. Las deportaciones masivas, aunque eficaces a corto plazo para prevenir rebeliones,
habían creado enormes bolsas de población resentida en todo el territorio. Las élites militares asirias, que durante generaciones habían sido el sostén del Estado, comenzaron a fragmentarse en facciones rivales que disputaban el trono en lugar de defenderlo. Y en los márgenes del imperio, dos poderes que habían estado creciendo bajo la sombra del dominio asirio estaban listos para presentar su candidatura como herederos de la Mesopotamia. Los medos, desde las montañas del Zagros, y los babilonios caldeos, desde el sur de Mesopotamia. La alianza entre el rey medo Ciaxares y el rey babilónico Nabopolassar fue la sentencia de muerte del imperio asirio. Entre el año 612 y el 609 a.C., las grandes ciudades asirias cayeron una por una. Asur cayó primero, en el 614. Luego Nínive, la capital imperial, que resistió un asedio de 3 meses antes de ser tomada y destruida en el 612. El rey asirio Sin-Sharishkun murió en la ciudad en llamas o huyó hacia el norte. Las fuentes divergen, pero en cualquier caso el centro del poder quedó aniquilado. Un último rey asirio, Asur-uballit II, intentó reorganizar la resistencia desde Harán, en el norte de Siria, con el apoyo de Egipto, que paradójicamente prefería un imperio asirio débil al poder emergente de Babilonia. Pero en el año 609, Harán también cayó, y con ella terminó la historia del imperio asirio como entidad política independiente. La velocidad de esa caída generó una pregunta que los historiadores han discutido durante siglos: ¿cómo un imperio que durante décadas había demostrado ser militarmente invencible se derrumbó en menos de 20 años? Las respuestas son varias, y se complementan entre sí. Las guerras civiles que siguieron a la muerte de Asurbanipal debilitaron la cohesión militar del Estado en un momento crítico. La extensión del territorio hacía imposible defender todas las fronteras simultáneamente. Los pueblos sometidos, desde los babilonios hasta los elamitas, pasando por los arameos, los cimerios y los escitas, habían aprendido a combatir contra el ejército asirio durante generaciones, y ya no lo temían con la misma intensidad paralizante de antes. Y los medos, en particular, aportaron una caballería de guerra para la que Asiria no tenía respuesta táctica efectiva en ese momento de desorganización interna. El legado del imperio asirio es profundo y de largo alcance. La estructura administrativa que desarrollaron, con provincias gobernadas por funcionarios de carrera nombrados por el rey, fue adoptada y adaptada por los persas aqueménidas, que construyeron el mayor imperio del mundo antiguo sobre principios organizativos que los asirios habían perfeccionado. La tradición de deportación masiva como instrumento de dominio geopolítico dejó una huella duradera en la historia de los pueblos del Oriente Próximo, y su eco resuena en episodios que la Biblia registra con detalle, y que la arqueología ha confirmado en líneas generales. El arte asirio, con sus relieves monumentales que narran campañas militares, cacerías reales y procesiones de tributarios, constituye uno de los corpus más impresionantes de la antigüedad, y sigue siendo hoy objeto de estudio y admiración en los grandes museos del mundo. Y la biblioteca de Asurbanipal, más que ningún otro legado, aseguró la transmisión de la cultura literaria y científica mesopotámica hacia la posteridad, preservando textos que de otro modo se habrían perdido para siempre. El nombre asirio quedó grabado en la memoria colectiva del Oriente Próximo como sinónimo de poder implacable y dominio total. Los profetas bíblicos los mencionan con temor y con una mezcla de horror y cierta fascinación por la escala de su destrucción. Los griegos los conocieron a través de relatos indirectos y los incluyeron en sus propias tradiciones históricas. Y cuando Babilonia heredó su lugar en la cima de la jerarquía imperial de Mesopotamia, lo hizo adoptando muchos de los mecanismos que los asirios habían inventado. La historia de Asiria es, en ese sentido, la historia de la invención de la administración imperial a gran escala. La historia de cómo un pequeño pueblo mercantil a orillas del Tigris desarrolló durante siglos las herramientas políticas, militares y culturales que definían el mundo del Oriente Próximo antiguo durante generaciones. Entonces, si te interesó conocer más sobre el imperio asirio
y la manera en que ese pueblo transformó para siempre la historia del Oriente Próximo, deja tu like en el video y suscríbete al canal para seguir acompañando estas historias. Voy quedándome por aquí hasta el próximo video.